Buenas tardes, en este video se hablará sobre el maltaje de cereales. Los integrantes son Vanessa Zambrano y quien habla Daniela Rueda. ¿Qué es la malta? La malta no es más que granos de cereal que han pasado por el proceso de malteado. Este proceso a grandes trazos se basa en el humedecimiento del grano, la germinación controlada de los granos y su posterior secado o horneado. El malteado activa las enzimas alfa-amilasa, beta-amilasa necesarias para modificar los almidones de los granos en varios tipos de azúcar que incluyen glucosa monosacárido, maltosa, maltotriosa y azúcares superiores llamados maltodextrinas. También desarrollan otras enzimas como las proteasas que descomponen las proteínas del grano en formas que puedan ser utilizadas para la levadura. El punto en el que se detiene el proceso de malteado afecta la relación almidón-enzima y el almidón parcialmente convertido se convierte en azúcares fermentables. La malta también contiene pequeñas cantidades de otros azúcares como sacarosa y fructosa, que no son productos de la modificación del almidón, pero que ya están en el grano. La conversión adicional en azúcares fermentables se logra durante el proceso de maceración. El grano de malta se utiliza para hacer cerveza, whisky o dulces como los maltes y whoppers. Más adelante vamos a conocer otras aplicaciones del grano de malta. 4000 años antes de Cristo, los egipcios elaboraban cerveza. El Museo del Cairo ha mostrado que esta técnica se ha convertido en una tecnología disciplinada desde el tercer milenio antes de Cristo. Originalmente el malteado se realizaba a pequeña escala en pequeñas fincas al remojar sacos de cebada en arroyos o abrevaderos. Luego se producía la germinación en el saco y se secaba en un horno sobre una estufa. La elaboración y venta de maltas estaba a menudo controlada en Nuremberg en 1990. Solo se permitía maltear cebada, mientras que en Augsburg, entre 1433 y 1550, la cerveza solo debía elaborarse con avena malteada. En Inglaterra, la malta tuvo un impuesto durante muchos años hasta 1880. Bueno, ahora vamos a conocer cómo fue el proceso de maltaje por primera vez en Colombia. El origen de la industria maltera en Colombia está ligada a la industria cervecera. Hasta mediados del siglo XX, la producción de malta estuvo incorporada en la industria de la cerveza como parte del proceso productivo. Para 1890 se da la creación de Bavaria y para 1913 el crecimiento era tan notable que inauguran la cervecería Barranquilla, donde nace la marca más valiosa de su portafolio, Águila. En los años 40, la industria cervecera colombiana, especialmente en el consorcio Cervecerías Bavaria S.A., ya estaba consolidado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la empresa Bavaria inició un periodo de ensanche y propició el comienzo de la industria maltera en el país. Para ello, el 31 de octubre de 1946 se crea la Sociedad de Malterías de Colombia, con 6 plantas ubicadas en Bogotá, en Santa Rosa de Viterbo, Ipiales, Manizales, Pamplona y Popayán. Como se ha mencionado anteriormente, la malta proviene de los cereales. El cereal, también llamado grano, es cualquier pasto que produce semillas amildonadas aptas para la alimentación. La mayoría de los cereales tienen propiedades dietéticas similares. Son ricos en hidratos de carbono, pero relativamente bajos en proteínas y naturalmente deficientes en calcio y vitamina A. Los granos malteados desarrollan las enzimas que se necesitan para convertir el almidón del grano en azúcar. La cebada es el cereal malteado más común debido a su alto contenido en enzimas. Se puede maltear otros granos como trigo, centeno, avena, arroz y maíz, aunque la malta resultante puede que no tenga el contenido enzimático suficiente para convertir su propio contenido de almidón completa y eficientemente en azúcar. El maíz produce menos enzimas que la cebada, aunque es el proveedor de almidón más barato. Es uno de los granos más importantes de Latinoamérica y es alimento base de muchas familias. Por su parte, el trigo proporciona una espuma más firme y da un cuerpo y una intensidad particular. Junto con la cebada, su cultivo es uno de los más antiguos. La mayor parte de su producción se destina a la alimentación. Con la avena se puede fabricar cervezas negras y ciertas cervezas belgas, aunque en Asia Central se cultivaba bastante, no fue tan valorado porque se utilizaba como forraje para los animales. Con el arroz se puede producir malta de arroz, que es un endulzante natural, que tiene un dulzor menos intenso que el azúcar, pero es uno de sus sustitutos más saludables. El proceso de malteado se compone de 3 grandes etapas. Primero,
remojar o mojar, luego germinar y finalmente secar. La maceración combina agua y cebada u otro cereal a una temperatura controlada para iniciar la germinación. Sin embargo, previo al proceso de malteado son importantes los procesos de recepción, almacenamiento y limpieza del cereal. En el proceso de recepción se reciben los vehículos con cebada previos a la descarga. La maltera deberá realizar un muestreo a la cebada, la cual deberá tener la calidad acordada. Si esto no se cumple, será rechazada. Posteriormente se pesa, se descarga en la tolva de limpieza y simultáneamente se toman muestras de cebada para verificar su calidad. Las cebadas malteras deben tener las siguientes características que se observan en la tabla. Debe haber un alto potencial de extracto y enzimas y un contenido bajo de proteínas con un contenido bajo de taninos. En la limpieza se tiene que eliminar todo el material que no sea cebada, desde pajas, cintas o cordones de sacos. El almacenamiento de la cebada se transporta a silos de almacenamiento para mantener el grano fresco, seco y ventilado, para prevenir su degradación. El proceso de remojo o inicio del malteado proporciona agua y oxígeno al embrión en reposo. La cebada, como nuestro cereal más usado, es sometida en tanques a inmersiones en agua seguidas de etapas de escurrición y succión de gas carbónico con el objeto de incrementar su humedad y a su vez activar el grano para la germinación. La hidratación del grano facilita la descomposición parcial del almidón por enzimas hidrolíticas durante la germinación. En este proceso se sintetizan varias enzimas específicas y la pared celular junto con la matriz de proteínas comienzan a degradarse. Esto permite que las enzimas producidas puedan degradar el almidón más fácilmente. En el proceso de germinación se somete el grano a condiciones que promueven de manera controlada su respiración, bajas temperaturas y un flujo de aire. Durante la germinación, el grano de cebada hace evidente su transformación física por la aparición y el desarrollo del acróspiro o tallo incipiente. Inmediatamente después del remojo, la cebada se envía a los cajones de germinación. Esta ocurre a una temperatura de 12 a 17 grados centígrados y a una humedad de 44 a 47% en presencia de oxígeno. Tarda aproximadamente de 4 a 5 días. Cuando la plúmula alcanza el tamaño entre 3/4 y 1 de la longitud del grano, se considera la malta verde y esta ya está lista para seguir con el proceso. En la etapa de tostado o secado se somete al grano germinado al contacto con aire caliente para ajustar su contenido de humedad y desarrollar el color, aroma y sabor que son específicos de la malta. En este proceso se hace circular aire caliente durante 16 horas, partiendo de una temperatura de 50 grados centígrados a un máximo de temperatura de 80 grados centígrados. Se reduce la humedad de la malta de 4,5% a 5,5%. El proceso de secado consta de dos etapas principales. La primera fase, llamada secado, se lleva a cabo a temperaturas relativamente bajas y con buen caudal de aire. Como las enzimas formadas durante la germinación son sensibles a la temperatura, se busca la remoción de agua preservando la mayor cantidad posible de enzimas. La fase 2, o llamada curado, se lleva a cabo a una temperatura mayor para lograr la remoción de sustancias indeseables y conseguir el valor de humedad deseado. La malta tostada se le retira el germen y es sometida nuevamente a un proceso de limpieza en máquinas tipo zaranda. Antes de su despacho hacia las cervecerías u otras industrias, la malta debe someterse a un periodo de reposo en los silos, por lo menos durante 3 semanas, con el único objetivo de estabilizar sus características. A continuación se observa la maquinaria empleada para la producción de malta, especialmente por la compañía de Bavaria. El silo o silos de almacenamiento son una construcción diseñada para almacenar grano y otros materiales de granel. Los más habituales tienen una forma cilíndrica asemejándose a una torre y están construidos especialmente de madera, hormigón armado o metal. Los tanques de remojo suelen tener una forma cilíndrica vertical y con base cónica o simplemente una cuadrada. Típicamente las semillas de cebada se limpian en estos tanques, las cuales se dejan caer desde el silo de almacenamiento al tanque que está parcialmente lleno de agua. Las cajas de germinación son contenedores de base cilíndrica y alargada, las cuales permiten el crecimiento del embrión en unas condiciones controladas de humedad y de temperatura.
La tostadora de granos es una máquina especialmente hecha de acero inoxidable, la cual se encarga de realizar una cocción o precocción de algunos cereales a través del proceso de tostado. Cuenta con un sistema de tambor giratorio, una cámara de tostado, un reductor, un sistema de cintas helicoidales, una compuerta de descarga y una chimenea. Entre las principales aplicaciones de la malta elaborada en la industria es la fabricación de cerveza, como ya lo hemos visto. Sin embargo, su aplicación se ha extendido a otros productos muy conocidos, como la ponimalta, que es una bebida sin alcohol, también producida por Bavaria, pasta de malta, que es para gatos, y cereales, que también es producido por Bavaria. Ahora vamos a conocer cómo está la industria maltera en la actualidad en Colombia. Colombia cuenta actualmente con dos plantas malteras, la maltera de Tibito y Malterías Tropical. A continuación voy a explicarles algunas de las características de estas dos malterías. La maltería de Tibito se encuentra ubicada en Tibito, municipio de Tocancipá, Cundinamarca. Fue construida por la firma Büchler-Mack de Alemania. Inició operaciones el 14 de septiembre de 1956, pero tenía el nombre de Sociedad Malterías Unidas. Cuenta con un sistema de almacenamiento de cebada de 20.000 toneladas y almacenamiento de malta de 13.500 toneladas. Continuamos con la maltería tropical, que es una planta industrial que está ubicada en la bahía de Cartagena. Se encuentra en la zona de Mamonal, fue construida por la firma Nordam de Francia e inició operaciones el 20 de junio de 1991. Contaba en ese entonces con un sistema de torre de germinación de una remaja diaria de 360 toneladas y con calefacción indirecta. La maltería de Cartagena, por su ubicación geográfica, se necesita que se refrigere el agua y el aire del proceso. La producción de malta se efectúa en torres por sistema de cascadas, en las cuales se encuentran las tinas de remojo y los germinadores. La capacidad de almacenamiento de cebada es de 35.000 toneladas y de almacenamiento de malta de 13.500 toneladas. El producto atiende al 100% del mercado cervecero de Colombia y de Ecuador.